se encuentra el día de hoy, ingeniero? Bien. Bueno, ¿usted ha estado bajo el cargo de una obra? Y si es así, pues, ¿cuál es su experiencia? Pues de hecho he estado a cargo de varias obras. Antes trabajaba como coordinador de Macapro y pues me tocó que estar como 5 o 6 horas a la vez. ¿Y alguna vez se me ha complicado un poco, o sea, con el reglamento, con este tipo de cosas? Pues con el reglamento no, me complica mucho porque muchas veces ejecutan obras sin proyecto. Entonces el estar haciendo el proyecto sobre la marcha pues genera costos extra, ¿no? Con reglamento pues como todo, me doy cuenta de que lo único difícil es que tardan mucho en salir una licencia de construcción. Ok. Ajá. ¿Le han rechazado algún trámite sobre algún permiso? Pues sí, muchas veces. Y más que nada ¿cómo se llama? En lugares como tipo residenciales, porque no solamente tienes que apegar a las normas del ayuntamiento, sino que tienes tu propia normatividad de construcción y tienes que adecuarla en tanto municipio como en la zona residencial. Okay. ¿Y qué cuidados tiene bajo la obra, bajo su supervisión? ¿Usted qué cuidados lleva al mundo? ¿De qué cuido de qué? Sobre los trabajadores, ¿cuáles son como...? También, entonces estamos hablando de seguridad y higiene. Ajá. En obras grandes, seguridad y higiene, tenemos que seguir protocolos que están normados por Protección Civil y bomberos, ¿no? En muchos casos, dependiendo del tipo de obra, pues tienes que poner lugares para poner los equipos, ¿cómo se llama? De usos químicos, ¿ok? Tienes que decir una parte para la limpieza de obra. Ya si estamos hablando de diferentes tipos de construcciones, como una edificación de varios niveles, tienes que considerar riesgos de altura, ¿ok? Y son riesgos de altura para trabajos tanto de albañilería o para montaje, que es diferente, porque estamos hablando que tienen que tener inclusive extintores, porque estamos hablando de electrodos, estamos hablando equipo de soldadura, tienen que usar equipo de protección dependiendo del tipo de trabajo del trabajador, ¿no? Que estamos hablando que en la construcción existen muchos rubros y muchos tipos ¿cómo se llama? De protección dependiendo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el equipo de seguridad personal con una persona, un albañil, por ejemplo, ¿no? Un albañil si está en piso, pues lo único que ocupa son chalecos, botas, cascos, sus guantes y sobre todo que las herramientas las usen como deben de ser. Ya vienen con sus equipos de seguridad y muchas veces se las quitan para maniobrar mejor, para ver mejor, y pasa accidentes de que los discos abrasivos salen volando y pues, se van a incrustar en parte del equipo de seguridad, ¿no? Y también estamos hablando de altura, que son arnés, puntos fijos, líneas de vida, entre otros. ¿Qué es? Buenas tardes, mucho gusto, soy Citlali. ¿Cuál ha sido su mayor experiencia dentro de lo laboral, en la obra? ¿En la obra? Sí, en la obra en lo general, su mayor experiencia que usted haya dicho, con esto me quedo. Pues el coordinar varias obras a la vez, me tocó, como te decía, una ocasión estaba orquestando 5 obras a la vez en un edificio que estaba contra esquina del Hotel Azteca, es un edificio de 9 niveles. Al mismo tiempo tenía que orquestar una obra que estaba en Ensenada, la Universidad de Durango, las remodelaciones de las ¿cómo se llama? De las aulas virtuales para medicina, o la que está en la 20 de noviembre. Al mismo tiempo el edificio que estábamos haciendo acá en Baja Hospital, subiendo la rampa de la postal, y estábamos dándole mantenimiento a una casa residencial acá por el Caliente. Así que, ¿cómo se llama? Con lo que me quedo es que yo lo que hacía, nunca decía que no era mi trabajo, simplemente lo hacía porque decía, algún día lo voy a cobrar, ¿no? Y mucha gente lo que hace es, se limita a hacer ciertas cosas sin poderle sacar provecho a lo que puedes aprender para después. ¿No se le complicó estar tratando en 5 horas, como lo mencionas? Sí se complica, obviamente, como todo, pero también hay que saberte organizar. Por ejemplo, yo estaba orquestándolas, pero yo tenía 1 o 2 supervisores por obra, ¿no? Yo lo que hacía era repartir ¿cómo se llama? Autoridades, ¿no? Tenía un supervisor en cada obra, ese supervisor tenía abajo de él residentes de obra
que ya se dedicaban a ciertos rubros, ¿no? Por ejemplo, el supervisor general se encargaba de darme a mí la información del grado de avance de obra, pero a esa persona tenía una persona de acabados, una persona de plomería, instalaciones y otra persona de tabla roca, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que trabajar bien con un organigrama bien establecido para no hacerte bolas, ¿no? Y así puedes orquestar muchas obras a la vez, pero ir ramificando autoridades. Tener como ser más que nada organizados, ¿no? Para poder sobrellevar los trabajos que más bien tenemos en ese entonces. ¿Qué es lo más difícil que ha hecho o qué es lo que más se le dificulta en una obra? En una obra lo que más se dificulta es poner de acuerdo a todas las ingenierías, porque muchas veces pasa que en una obra grande, primeramente, tanto las ingenierías como la arquitectura, porque muchas veces el que diseña no considera esos elementos estructurales y le hacen a todo el arquitecto con la fachada o con ciertas cosas, ¿no? Y luego, el momento de ejecución, lo que pasa es que muchas veces usamos, no sé, ductos para instalaciones y todo el mundo quiere usar los mismos ductos. Entonces lo que se tiene que hacer es juntar todas las ingenierías para saber dónde vas a pasar cada una de tus instalaciones y que no se interpongan unas con otras, ¿no? Que es lo más difícil que hay en obra. O muchas veces en plano se ve muy bonito porque te dan un detalle, no sé, de una... me pasó por ejemplo en Mexicali, ¿no? Te dan un detalle del dado de la cimentación para unas columnas y luego te dan aparte otro plano donde viene la placa de montaje con sus ¿cómo se llama? Sus anclas, ¿no? Pero cuando llegas a obra te das cuenta que todas las anclas caen donde está la varilla. Entonces tiene que hacer ese armado para posicionar bien las anclas donde debe de ser, porque no puedes estar moviendo el acero, o el acero es un acero de un calibre muy grueso que ya no es tan fácil mover, ya estando ¿cómo se llama? Armado, ¿no? En obra. Lo más difícil es empatar todas las ingenierías. Muchas veces. Los accidentes se ocasionan la mayoría de veces por negligencia. ¿Okay? La primer accidente que tuve, entre comillas, fuerte fue en Mexicali. Se derrumbó un talud y aplastaron a todo trabajar. Afortunadamente no le pasó nada. Pero fue y muchas veces cuando se hace un estudio de mecánica de suelos, inclusive en la mecánica de suelos, te dice cómo deben de ser tus cortes en el talud. Que tienes que abrir ventanas para estabilizar los taludes porque tiene un ángulo de reposo, ¿no? Entonces estas personas lo que hicieron fue cortaron todo plomo y obviamente se estabilizó el talud porque aparte teníamos problemas de humedad, teníamos aguas colgadas que le llaman aquí en Mexicali, y estas pues estabilizaron el talud y alcanzaron a lastimar a esta persona. ¿Okay? Acá en Advance también tenemos muchos accidentes por negligencia. ¿Okay? Y tanto negligencia como la persona que está encargada de higiene, como negligencia del trabajo, ¿no? Hay que hacer mucho hincapié en que cuando metes a una persona a trabajar hay que capacitarla para que incluso se pueda usar su equipo de seguridad. Nos pasó una ocasión de que un trabajador está en el cubo elevador, se amarró un punto falso. Okay, entonces en este caso se vino con toda la cimbra, afortunadamente para él, la cimbra pesó más y cayó primero la cimbra con la cimbra metálica y él cayó sobre la cimbra y sí tuvimos que llevarlo al hospital y afortunadamente no me ha tocado tener como alguien que pérdida de la obra, pero sí hemos tenido accidentes graves y muchas cosas son por negligencia tanto del trabajador, por mala capacitación o porque no se estuvo siguiendo las indicaciones necesarias, ¿no? Y usted, fuera de la carrera, ¿cómo se desempeñó? ¿Qué fue lo que buscó, a dónde se quiso enfocar? Porque ve que hay como ramas de la ingeniería civil, entonces usted más o menos a cuál se dirigió o cuál es la que nos recomendaría o algo así. Mira, de recomendar, no recomiendo ninguna. Así que es cada quien, ¿cómo se llama? De su propio. No recomiendo ninguna. Así que es cada quien, ¿cómo se llama? De su propio criterio, porque hay personas que se dedican a civil y tienen con muchas ramificaciones, ¿no? Hay muchos que se dedican a la geotecnia
hay muchos que se dedican a la estructura, yo me dedico al diseño estructural, hay muchos que se dedican a obra, ¿no? Simplemente que les guste lo que quieran aprender, porque si no se empieza a hacer algo abrumado en quererse meter en una carrera nomás por lo que remunera. Pero yo lo que recomiendo es hacer algo que no todo el mundo haga, porque si tú te metes a la carrera de civil solamente para ser supervisor, no vas a salir de ahí. Sí, y hay mucha competencia como supervisor. Entonces métete a algo que esté más limitado, obviamente te va a conllevar a estudiar más, pero te puede ir mejor, de manera mejor y te sigue apasionando, ¿no? ¿Qué consejo les daría ya a los que se graduaron de la carrera? ¿A los que se graduaron? A los egresados. ¿Vale? A los egresados. Como, no sé, un consejo de lo que usted ha vivido en su trabajo, como que les podría decir a los que apenas se van implementando a los trabajos, o sea, siendo trabajadores. Okay. Mira, hay una de las cosas que yo permito, pero ¿cómo se llama? Que sí les digo mucho a los que van saliendo, de que sí salen con mucha deficiencia, ¿no? El hecho de ¿cómo se llama? De no saber algo no es un problema. El problema es que no lo quieren aprender, ¿sí? Y muchas veces la gente quiere que todo se lo haya adquirido en vez de buscarlo, en vez de ponerse a buscar videos inclusive, ahora sí que la ignorancia no es un impedimento para seguir aprendiendo, ¿no? Ok. ¿Y qué recomienda a los que están estudiando la carrera de ingeniería? Recomendarte Mientras que sean estudiantes, ¿cuál es su recomendación para que sigan como dentro del rango de que no quieran salirse de la carrera más que nada? Mira, primero que nada, que les guste la carrera, porque muchas veces, y siendo honestos, hay gente que estudia una carrera porque, ¿cómo se llama? Por cumplir sueños, ¿cómo se llama? Fugar de su papá, ¿no? O sea, no porque realmente le gusta la carrera. Otro, hay que ser autodidacta, porque en la escuela solamente te enseña cómo buscar, ¿okay? Pero no sales al 100%. Yo creo que he estudiado más desde que salí de la carrera hasta el día de hoy, que los 5 años y medio hice en la carrera, más que